Eh, Ilusionado, con ganas de empezar este nuevo formato para mí que estamos estrenando, inaugurando hoy, de pasar de taller a curso. El paso fue en 2016. El taller de sexualidad es un taller antiguo que vengo haciendo desde el 81, así que tiene 38 años ya, va a hacer los 40, va a cumplir 40. Pero siempre fue experiencial, es decir, solo experiencial, como una manera de viajar por la propia sexualidad y poder aprender un poco más de la propia sexualidad, donde todo el mundo, fuera profesional o no, estudiante o no, era tratado o tratada como persona que se quería conocer mejor o que quería mejorar su sexualidad o cosas así, ¿no? Y fue Teresa Barbena precisamente quien hace años me sugirió, a mí me lo habían dicho en Galicia, ¿por qué no haces una formación? ¿Por qué no lo transformas y enseñas tu manera de hacer, ¿no? Y me decidí en el 2016, que fue el primer curso, ahí sí, curso de especialización, que es un formato parecido al que vamos a seguir nosotros, que tiene una parte experiencial, porque si no, ni sería gestáltico, ni sería ramsiano, digamos. No es mi manera de trabajar, pero no solo experiencial. Buenas tardes. ¿Verdad? Adelante. Es decir, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Una parte experiencial, pero también una parte teórica, una parte técnica, estratégica y una parte muy importante supervisiva o profesional, puesto que, aunque alguien ha especificado que viene aquí por un interés más personal, todos sois profesionales, seáis terapeutas o no, maestros, trabajadores sociales, gente que trabaja con gente, y que vamos a tener bastantes espacios, primero menos, después se van a ampliar, y de hecho creo que los dos últimos módulos, no recuerdo de memoria, van a estar íntegramente dedicados a supervisión, pero eso ya hablaremos porque va a ser en octubre y en diciembre. Sin embargo, sí que es importante la experiencialidad, es decir, entrar por la experiencia, ¿no? La experiencia con tu propia sexualidad, con la sexualidad de cada quien, ¿no? Y digo porque si no, digamos, yo no sería gestáltico en el sentido de que la gestalt como paradigma utiliza un paradigma experiencialista, ¿no? Ni sería desde luego mi manera de hacerlo, iremos viendo esto. Lo cual significa que este va a ser un posgrado raro porque vais a compartir intimidad. Y una intimidad muy especial. La experiencia ya de tantos años de acompañar y trabajar con sexualidad, sea en el taller, cursos, o sea en consulta, con casos, etc., o supervisando, es que seguramente hay tres grandes temas, los temas más íntimos o más difíciles o más tabúes, que son la sexualidad, la agresión y la muerte. Seguramente son las tres cosas así que más hondo nos pueden llegar a tocar o nos suelen llegar a tocar. Y la sexualidad es uno de ellos. Entonces, mi experiencia es que me toca regular, es como si tuviera una mesa de estas de mezclas, ¿no? Lo suficiente experiencialidad para que esto no sea solo una clase, pero no tanta, que es lo que me pasó las primeras veces, que os deje sin capacidad de pensar. Los primeros años, 16 y 17, se me fue un poco la mano, y luego la gente decía, como se había metido tanto que le costaba salir para pensar sobre lo que había pasado, sobre para qué podía servir aquello, que tenía que ver con lo que yo hago, que entiendo, que no entiendo, ¿no? De ahí, digamos, eso que os pedí y que he traído, para quien se haya olvidado,
como me sugería alguien por mail, el compromiso de confidencialidad, expreso y firmado. ¿Por qué? Bueno, porque por varias cosas. Una es porque yo creo, ya veréis que yo me sigo llamando gestaltista, de hecho es la primera palabra que aparece en mi currículum, pero como hay cosas de la Gestalt que estoy de acuerdo y cosas que no tanto. Estoy haciendo este año un ciclo de conferencias para presentar otro posgrado que estoy presentando, que es una cosa que se llama Gestalt integrativa y transpersonal, por no llamarla ramsismo, posgrado en ramsismo, que quedaba demasiado narcisista, ¿no? Pero es eso, es la integración, la síntesis de 40 años de oficio, de cómo integro yo la Gestalt con qué de la psicología humanista, del enneagrama, del psicoanálisis lacaniano, de la terapia de conducta, de la mitología, del arte, tal. Y ahí en esa, digo porque esto fue hace poco, algunos estabais ahí, y quizás alguien lo ha visto online, porque hay la posibilidad de seguirlo presencialmente u online, y ahí decía lo que sí y lo que no de la Gestalt. Y una de las cosas que no estoy de acuerdo con la Gestalt y que admiro de los psicoanalistas es el pudor que tienen con la confidencialidad. Creo que los gestaltistas largamos demasiado, rajamos demasiado. Esto de que, por ejemplo, aquí hay algunos que os conocéis, ¿no? Que te ves en este grupo, en el otro, que creo que no insistimos suficientemente los gestaltistas en esa forma que yo propongo, y es que lo que ocurra aquí, lo que se diga aquí, o ocurra aquí, que no sea tuyo, no se comparte con nadie, ni siquiera con la pareja, solo con el terapeuta, que se supone que está comprometido a su vez por un secreto profesional, pero no se cuenta a gente de otros grupos o de otras formaciones. Uy, pues yo estoy haciendo un posgrado de sexualidad y una contó, Pabla, no. Digamos, desde un punto de vista ético, pero también tiene una aplicación técnica, y es que solo si creo yo, vengo comprobando, o mejor dicho, cuanto más garantizada está la confidencialidad, más es posible abrirse o esponjarse cuando rozamos zonas que no van a ser fáciles. Yo lo suelo presentar como visitar 8 infiernos. Os voy a llevar de la manita a visitar 8 infiernos, ya explicaré cuáles y por qué, pero lugares difíciles. Difíciles si me abro a que me ocurra lo que sea, sobre todo si me abro a que me ocurran cosas que no me gustan, lo disfórico en general. Y para poder abrirse a que me ocurra, porque la puerta, digamos, el principio es el mismo, ya lo veremos, ¿no? Que si me abro a lo doloroso, me abro a lo amoroso. Si me cierro a lo doloroso, cierro la misma puerta que lo amoroso. Entonces esto no es fácil, y digamos, además de ahí la importancia de que yo me sienta segura, en ese aspecto al menos, de que lo que yo saque de mí, lo que yo diga de mí, lo que se me vea hacer o no hacer, no sé qué, no sé cuántos, queda aquí, ¿no? Entonces, quiero pediros que empecemos por ahí, pero también como un acto ritual, como un rito de que yo os muestro que voy a ser de fiar, que nosotros no nos comprometemos a eso, porque nosotros sí vamos a hablar de, perdón, por cierto, José, perdona, Afiná, que van a ser mis ayudantes en este, tú lo dices. Afiná. Afiná. Afiná, griega. Sí, soy griega, por eso. Sería Z, Afiná. Y José, que viene de Tenerife, van a ser mis ayudantes. Y digo que nosotros no vamos a afirmar eso, porque nosotros sí vamos a hablar de vosotros. Necesitamos hablar de vosotros. Yo tengo que pedirles feedback sobre todo por la parte experiencial, pero no solo, también desde el punto de vista, o sea, siempre vamos a tener la doble perspectiva persona-alumna, persona-alumno, persona profesional. Entonces,
¿Quién trajo el compromiso de confidencialidad firmado? Vale, entonces, ¿quién no? Beba, Félix, ¿lo pasas, por favor? Lo que os propongo es que tomemos unos minutos para eso, para que no solamente sea una actividad, un acto, sino que yo lo que pide ahí, ¿no? Que creo que pide nombre, DNI, firma, algo así, ¿no? Y lo dejo en medio, ahí en medio del grupo, pero como con toda la intención, como que, mirad, yo voy a ser de fiar, yo me comprometo a no contar tus cosas, a no sacar de aquí cuando tú te desnudes, cuerpo y alma, o cuerpo y alma, o lo que sea, ¿no? Tus intimidades, tus... Lo dejamos en medio del grupo, firmado, por favor, con el nombre y el DNI. Hola, Óscar. Estamos firmando, dando el compromiso de confidencialidad. ¿Trajiste el tuyo, Óscar? ¿Trajiste el compromiso? No, no puedo imprimirlo. Lo tienen por ahí, hay copias por ahí. ¿Qué sabes? Vais parando así no está. Vamos a Bueno, estáis todas. Falta una persona, ¿no? 3, 6, 8, 10, 12, 14, 17. Sí. Vale. Vamos un poco a los mapas, al encuadre teórico, digamos. Teórico en el sentido amplio. El sentido etimológico de la palabra teoría es contemplación. Es aquello que se ve. Entonces, es una teoría, pero también es algo más, es una ideología, digamos, también, ¿no? Primero, una primera polaridad, que ya habíamos hablado, lo que y lo cómo. Analogías, cuando algo es analógico no es idéntico, no cubre todo el campo semántico, a veces cubre solo una parte de lo que significa una cosa y otra, no es exacto, pero la sustancia y la forma de algo. Y en una analogía muy aventurada, con muy poco campo semántico compartido, pero sería la partícula y la onda, con muchas comillas. ¿Por qué es importante esto? ¿Y cómo se aplica aquí? Porque nosotros vamos a ver diferentes qués. Es decir, como sabéis, los que habéis ojeado el libro o sabéis de otra... Os voy a presentar un enfoque de la sexualidad que dice que vivimos engañados al respecto de la sexualidad de 8 maneras principalmente, ¿no? Hay 8 engaños principales. Entonces nosotros vamos a intentar desvelar esos engaños y proponer alternativas a esas maneras con las que, digamos, este enfoque, o yo, no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, esto van a ser nuestros qués, pero hay un cómo todo el tiempo, que es la manera de acercarse a eso, y que pasa desde cosas más evidentes, como por qué hacer una cosa primero y luego otra, cuánto tiempo dedicar a cada cosa, a cosas más sutiles como lo que Óscar evocaba de la presencia, por ejemplo, ¿no?
Entonces, este cómo que propone esta sexoterapia gestáltica, un principio, digamos, está sustentada en el principio fundamental del experiencialismo. Hay muchas maneras de decirlo, pero a mí me ocurre que muchas veces de la clínica o de la gestalt o del mundo de la psicoterapia, a veces quienes mejor lo dicen son los artistas. Como en este caso hay un pintor francés que se llama Pierre Soulages, que dice: es cuando hago que encuentro lo que busco. C'est quand je fais que je trouve ce que je cherche. Es decir, que habría una manera de conocer que sería primero pensar, luego hacer. Y habría otra que sería working in progress. Es decir, hacer, pero hacer conmigo, en este caso, hacer estando presente a esos tres centros, estar con mi cabeza, con mi corazón, con mi cuerpo, en aquello que estoy haciendo, es decir, atento, atenta, y mientras lo hago descubro qué es lo que estoy buscando. ¿Por qué? Bueno, porque si pienso y luego hago, digamos que, simplificando mucho, cuento con el 33% de mi energía mental. Pero cuando me pongo a hacer, que implica el corazón, implica el cuerpo en modo acción, cuento con el 99%. Es decir, hay una instancia de mí que al hacer, por ejemplo, al mover el teléfono, siente que si yo imagino que muevo el teléfono, no ocurre. Pero si yo muevo el teléfono, ocurre algo también que no ocurre si yo imagino que muevo el teléfono. Entonces, el experiencialismo dice que cuando experimentas, conoces de un modo diferente a cuando no experimentas. Así de sencillo, parecería, ¿no? Entonces, este es el mundo del cómo, en el que la Gestalt dirá, por ejemplo, la Gestalt pura, se ha puesto de moda el nombre, dirá que lo importante no es aquello de lo que estás hablando, sino en qué acorde lo estás diciendo, o qué pasa en el cuerpo mientras lo dices, o el gesto que haces para decir, me gusta, me gusta, me gusta, me gustas. Es decir, el modo en que insertas tu discurso, no el discurso en sí mismo, no qué dices, sino cómo lo dices. En mi visión sería no solo lo que dices, también a veces lo que dices, claro, pero también cómo lo dices, o cómo lo callas, o cómo... Entonces, primera cosa, ¿no? Una polaridad importante. Segunda polaridad importante, lo que yo llamo mundo A, cosas de estas, quienes más me seguís y tal ya me habéis oído, pero tengo que decirlas porque son, digamos, los parámetros del mapa que vamos a utilizar. Mundo A, mundo B. Es decir, digamos, lo manifiesto y lo latente. El evidentemente y el evidente miente, como dice Javier Arenas. Al-Sahir o Al-Saher, Al-Baten, en la terminología de Ibn al-Arabi. Y a estos dos mundos es a lo que se refiere ese famoso poema de Rumi cuando dice: estoy embriagado con la copa del amor, los dos mundos han desaparecido de mi vida, uno busco, uno veo, uno llamo, no tengo otra cosa que hacer más que el jolgorio y la jarana, del cual ya hablaremos más adelante de qué significa jolgorio y jarana aquí. Pero son esos dos mundos, ¿no? Como el mundo de lo que
parece y el mundo de lo que es, o el mundo de lo que es evidente y el mundo de lo que no es evidente, ¿no? Como, por ejemplo, en este momento, esto parecería que fuera un posgrado de sexoterapia gestáltica en el que un grupo de personas, ¿verdad?, en donde se están transmitiendo ideas en este momento, por ejemplo. Pero están pasando más cosas. Por ejemplo, alguien ha soñado conmigo. Alguien dice que la presencia no sé qué. Alguien no ha hablado todavía, alguien sí. Y si pusiéramos aquí una cámara Kirlian, que es una cámara que registra las temperaturas, por ejemplo, o estuviéramos todos conectados con todos a las ondas A, veríamos que hay gente que está en ondas, la más lógica sería la onda beta, pero hay gente que está en onda alfa, y hay gente que está en onda delta o en onda teta, que son las del sueño y del estado alterado de conciencia. Es decir, que esto aparentemente es un curso y aparentemente podría ser una ceremonia. Si entráramos en otro, nos acercaremos ahí, no lo digo solo, pero si entramos en otro estado de conciencia, planteamos de otra manera, yo me callo, una serie de parámetros, esto cambiaría el tipo de energía, sin moverse nadie del sitio. Entonces, muy importante esto de que, digamos que hay dos mundos, uno de lo que se ve y otro de lo que no se ve, ¿no? El mundo del mundo de los síntomas y el mundo de los fenómenos o de las causas o de lo que hay debajo. Veremos este asunto del síntoma cuando vayamos a los casos, pero digamos que alguien viene a terapia y dice que lo que le pasa es que bebe demasiado, o que padece de eyaculación precoz, o no sé qué. Esto es el mundo A. Lo que ocurre dentro de esa persona, es decir, la angustia, dicho en lenguaje psicoanalítico, que se manifiesta, que se muestra mediante ese síntoma, es el mundo B. Bueno. O sea, sería el mundo A el que parece y el mundo B el que es. Yo no me atrevo a ser tan categórico. Yo creo que los dos son. Solo que uno es más visible, es más concreto, y el otro, digamos que si lo ponemos en ondas cerebrales, uno sería el que percibimos cuando emitimos ondas beta, y el otro sería el que percibimos cuando emitimos ondas alfa, teta y delta. Es decir, uno es el estado normal de conciencia y el otro es el estado alterado de conciencia. Pero los dos mundos... Y esta diferenciación hará que el neurótico, en mi opinión, es el que es esclavo del mundo A. No se sabe volver loco. Digamos que aquí también estaría la cordura y la locura, por decirlo de otra manera, ¿no? El neurótico sería el neurótico normótico, como dice Claudio y otra gente, es el que no se puede ir al mundo B. El psicótico es el que va al mundo B pero no sabe volver. El chamán, algunos terapeutas, el artista, algunos artistas son el que sabe ir al mundo B y volver. Y el buscador, en el sentido, los dos mundos han desaparecido de mi vida, y la buscadora es el que vive en estéreo, el que vive en los dos mundos a la vez, el que vive, si fuera una casa como las dos aguas del techo de una casa, imaginaros pues el que vive ahí arriba, que puede contemplar a la vez los dos mundos. Bueno, solo lanzo la idea, volveremos sobre el asunto, pero para precisar algunos términos. Y otra cosa es el famoso tema de, digamos, él y ella. Bueno, lo habéis leído, lo vais a leer en el libro. En primer lugar, esto no es un lenguaje binario. No se es o él o ella.
es una línea continua, o varias, en el que hay muchos modos de ser él, muchos modos de ser ella, y digamos muchos modos de ser ello. Y muchos modos de ser ello, ella y él, muy, muy complicado. En todo caso, lo que dirá el entuerto, lo que dirá el engaño, es que o se es hombre o se es mujer. Yo no creo esto. Yo creo que más allá del género, digamos, que los géneros, o sea, que si aquí estamos, ¿cuántos son? 5, 7 hombres en la sala, me parece que estamos. Cada uno de nosotros, o 8 es igual, o 6, lo que fuera, cada uno de nosotros es un tipo de hombre. Y cada una de las mujeres que estáis aquí sois un tipo de mujer. Eso por un lado. Pero lo que más me importa a mí es que en cada persona hay una parte masculina y una parte femenina, digamos, por llamarlo de algún modo. Hay toda una polémica de que si le seguimos llamando masculina y femenina, repetimos tal, vamos ahí un poco, pero muy importante esto. Esto aquí suena como normal, claro, ¿no? Como si pues vamos al bar y lo contamos, a ver qué pasa. Eso de que todos vamos a tomar el café y decimos, yo es que, mira, tengo una parte femenina, o yo, precisemos eso, pero entonces, maneras de decir eso. Una sería que la parte femenina de cada quien, digamos, es el ángulo cóncavo, versus la parte masculina que sería el ángulo convexo. Ángulo cóncavo y convexo, el cóncavo es este, mirado desde aquí, y mirado desde aquí es el ángulo convexo. Es decir, lo femenino de mí es lo que recibe, digamos, lo masculino de mí es lo que agrede. Y utilizo la palabra a propósito en el sentido etimológico de la palabra. Agreder significa acometer. Entonces, es la parte que se vincula con el mundo, interviene sobre el mundo, transforma el mundo. En ese sentido de agresión. Hay mucha confusión también entre agresión y agresividad, como había una agresión guay y una agresión no guay. Hay autores, por ejemplo, Peirce utiliza agresión, de hambre y agresión, en su primer libro. Entonces la agresión sería este tipo de agresión guay, digamos. Pero Juanjo Albert, por ejemplo, utiliza ternura y agresividad. Y agresividad le está llamando a lo que Peirce llamaba agresión. Entonces hay confusión terminológica, pero digamos que habría una agresión, lo que dice Peirce y Laura Peirce también, de que la no agresión en el sentido de no acometer sobre el mundo, de no intervenir, de no decir no, etcétera, etcétera, produce enfermedad. Que la retención de esta agresión sana produce agresividad y en el extremo violencia. ¿Sí? ¿Otra vez esto? Que la no expresión de la agresión, entendida como la parte masculina de cada quien, seamos hombre o mujer, del acometer, de, por ejemplo, un ejemplo muy claro de decir no, produce una especie de depósito, con perdón, de mierda. Y ese depósito de mierda es lo que es la agresividad. Entonces, en lugar de decirte, ay no, mi amor, no voy a ir esta noche contigo al cine, es que no quiero, perdona, pero no quiero. Con esta cara y este tono, tú vas a decir, no voy al cine contigo, gilipollas. Es decir, hay una expresión, un tono agresivo de agresividad, un tono innecesario. Pero, ¿por qué sale ese tono? Porque hay un depósito ahí. Es decir, yo te estoy haciendo en el aquí y ahora cargar con la responsabilidad de algo que no es del todo tuyo. Hay demasiada carga en la escena presente en decirte no quiero ir al cine, en esa manera de decirlo, como para no sospechar que yo me callé cosas que te estoy haciendo pagar el pato a ti. Por eso te lo digo gritando y agrediéndote chungamente,
en lugar de decir, agrediéndote bienmente, por decir, como diciéndote, no, cariño, no, mi amor, lamento de incomodarte, pero es que no quiero ir al cine contigo esta noche. Es decir, una no negación de mí, de mi propio deseo, de la verdad de mi deseo, pero tampoco una agresión al otro. ¿Sí? Entonces, esto en el mundo de la sexualidad, que ya veremos mañana, que es algo más que la coitalidad, en fin, ya entraremos en este asunto, pero esto es fundamental, porque una sexualidad sana, en el sentido más amplio de la palabra sexualidad, pero bueno, también en el sentido popular de la palabra, de un hombre debería ser una sexualidad masculino-femenina o femenino-masculina, y en el de una mujer también. Es decir, cuando los roles se estereotipan, producen pobreza. Y a propósito, hay un mito muy importante a este respecto, que es el mito de Poros y Penia. Se dice que Eros, mañana vemos lo que más sobre los niveles del Eros, era hijo de Poros y Penia, que había una fiesta y Poros estaba así como muy relajado, y entonces Penia se acercó en casa de Afrodita, por eso se dice que Eros es hijo de Afrodita también, de Afrodita y Marte, pero también se dice que es de Poros, que es la abundancia, y Penia, que es la penuria, la escasez. Y esa doble versión, ese doble aspecto de esa fuerza vital que llamamos Eros, es muy importante tenerla en cuenta. Por ejemplo, una sexualidad sana debería ser a la vez una sexualidad abundante y escasa. Es decir, antes hablaste de bipolar, o sea, no solo maníaca, no solo depresiva, no solo sobreexcitada, no solo subexcitada, no solo moviente, no solo quieta, no solo activa, no solo pasiva. Bueno, hay un juego ahí, ¿no? Entonces en lo horizontal. Pero luego hay otra cosa para mí más importante todavía, que es una de las maneras de ligar sexualidad y espiritualidad. Y es que uno de los engaños más importantes que nos cuentan es que lo divino está arriba. Es masculino y se trata de ascender y livianizarse, digamos, ¿no? Quitar. Yo creo que eso es un fruto de la mentalidad patriarcal, que hay dos divinidades en todo caso, una que está arriba y otra que está abajo en mi mapa. Arriba está, tal como yo lo entiendo, él, y abajo está ella, sin que esto signifique ninguna valoración de ningún tipo. Wilber, uno de los grandes teóricos de la psicología transpersonal, habla de la espiritualidad trascendente y la espiritualidad de él, digamos, y la espiritualidad inmanente. Es decir, la sexualidad, claro, la espiritualidad trascendente es la que nos permite ir más allá. La espiritualidad inmanente es la que nos permite estar más aquí. Y ambas son divinas, porque no es más fácil ir más allá que estar más aquí. ¿Puedes repetir quién dijo eso, por favor? Ken Wilber. Wilber es escrito así. Uno de los grandes teóricos de la psicología transpersonal. Entonces, otro engaño es que lo espiritual tiene que ver con la luz, solo con la luz. Yo creo que no, que a veces tiene que ver con la luz, a veces tiene que ver con la oscuridad. Y esto es un planteamiento revolucionario de la espiritualidad, pero también de la sexualidad, porque
Solo lo nombro, lo iremos ampliando poquito a poquito para no dar toda la tortilla junta. Antes os nombré a Jacques Lacan, ya lo nombraremos más veces, un psicoanalista francés, bueno, uno de los... creó escuela en Argentina y en Francia sobre todo, en todo el mundo. Lacan tuvo, bueno, tiene, creo que está viva todavía, una discípula cuyo nombre es Luce Irigaray. No sé si la conocéis, ¿os suena? Tiene un libro maravilloso que os recomiendo, no es de la bibliografía fundamental, que de la que hablo, os hablaré el fin de semana, pero os iré diciendo también, en el principio era ella, es el título del libro, que es una de las grandes discusiones teóricas respecto a qué fue primero, ella, él o ello. En la mitología judío-cristiana, al principio fue él, pero en la hindú fue ella, el océano de leche. Yo propongo una espiritualidad en la que diosa y Dios estén a la misma altura, de importancia, y de hecho, Luce Irigaray, que ya me iba, la discípula de Lacan, hizo su tesis doctoral que se llamó Del espejo al espéculo. Lacan tiene en su teoría una cosa muy importante, se llama el estadio del espejo, que es algo que pasaría en el bebé hacia los 18 meses aproximadamente, cuando el bebé se reconoce en el espejo, cuando hay la mirada de la mamá o del papá, y dice, yo, ¿no? Algo resumidamente, ¿no? En la teoría de Lacan, que para mi gusto es una teoría muy machista, muy patriarcalista, él dice que el niño, sobre todo, también la niña, pero vamos, se pone frente a la madre que no tiene pene, falo. Yo propongo que se pone frente a la madre que sí tiene útero, cosa que no tiene el padre. Entonces Luce Irigaray, en esta tesis, cuando dice del espéculo, es el aparato del ginecólogo, claro, dice que eso que para los hombres es vacío, para las mujeres es una riquísima cueva llena de sentido y significado, de donde nace nada menos que la vida. ¿Eso es no tener? Y ahí le da un puro a todo el psicoanálisis y en concreto al lacanismo, ¿no? Que está muy asociado a esa manera de entender. Entonces, uno de las tradiciones donde más, a mí más, primero que dan el salto ese difícil de dejar de hablar de masculino y femenino y hablan de giamos y samos. Y dicen que existen dos partes en el año, la parte oscura de noviembre a mayo y la parte luminosa de mayo a noviembre. La parte oscura, es decir, es tan sagrada como la parte luminosa, y en el mundo de la diosa lo oscuro, insisto, es lo sagrado como lo vacío es lo sagrado. En todo caso, para simplemente dos espiritualidades, dos sagrados, él y ella. En mi geografía, él baja y ella sube. A esto lo veremos, se le ha llamado también la Kundalini, de la que se suele hablar otra vez de la subida de la Kundalini. La serpiente que estaría enroscada en el perineo y sube hasta Sahasrara, hasta el séptimo chakra, pero se habla mucho menos de la bajada de la Kundalini. Y el movimiento, para ser completo, debería ser doble, es el caduceo de Hermes, lo de las farmacias. ¿Recordáis que hay las dos serpientes enroscadas, una que sube y otra que baja? Es el mismo principio, tan importante es la subida como la bajada. Entonces, y ahí me pararé para...
yo creo que existirían, esto no sé dibujarlo nunca, lo siento, como tres polaridades fundamentales que definirían como una especie de cubo en donde se desarrolla la vida, o esfera en donde se desarrolla la vida, ¿no? A la izquierda lo femenino, a la derecha lo masculino. Arriba el cielo, abajo la tierra. Delante el contacto, detrás la retirada. Es decir, que eso definiría, por ejemplo, un yo sextuple, que dentro de nosotros, de cada quien, hay 6 yoes. Un yo femenino que recibe, un yo masculino que ataca, por decirlo así, que agrede, un yo terrenal, mundo A, un yo celestial, mundo B, un yo que contacta y un yo que se retira. ¿Puedes volver con los ejes? Sí. Esto tenía que ser más oblicuo así, ¿no? Pero bueno, es que, digamos, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, delante, detrás. Visualizar, esto da 3 dimensiones, no solamente es arriba, abajo, izquierda, derecha, sino delante, detrás. Así que el modelo de salud que yo propugno, el modelo, por lo tanto, de salud sexual, pero no solo sexual, es alguien que es 6, no ya que es 3, sino que es 6, que vive sextuplemente, que vive con su parte femenina y con su parte masculina y con su parte terrenal, mundo A, evidentemente lo que se ve, y con su parte mundo B, lo que no se ve, que vive en contacto y que vive en retirada, que es lo que, como sabéis, dice la Gestalt, que define la no neurosis, la salud, un ritmo de contacto fluido y adecuado a la necesidad del momento. Cualquier cercenamiento, cualquier corte, corta la salud, tal como yo veo. Si cortamos lo femenino de cada quien, corta, menos salud. Si cortamos lo masculino de cada quien, menos. Eso lo vemos mucho en la consulta. Personas, hombres y mujeres, normalmente mujeres, que se lamentan de que les falta punta de flecha, que se lamentan de que les falta incisión en el mundo, que están demasiado receptivas, o viceversa, hombres que ni se enteran de que podría haber una recepción. Que, por ejemplo, sexo es que la tía se caliente y meterla. O sea que ya hablaremos también de esto, ¿no? Pero cercenar el mundo de abajo es estar colgado. Estás loco o eres un místico con una buena sanga, con un grupo de gente que te haga de ego y te controle la cuenta del banco, te traiga la comida, te controla las inscripciones a los grupos y retiros y seminarios. Pero si no tienes mundo B, si no tienes abierta la dimensión espiritual en tu vida, hoy se sabe que tienes peor salud psicosomática que si sí la tienes abierta. Es decir, que entendida como algo más grande que yo, ya lo veremos también, ¿no? Pero si vives solo en contacto, enfermas. Si vives solo en retirada, por lo tanto, el modelo de salud que estoy propugnando, uno de ellos, sería tener abiertas esas 6 partes, esos 6 aspectos de cada quien. También en lo sexual. Recibir, dar, follar como un descosido, follar para rezar, perderme en el otro, saber volver a mí. Nada menos. Este sería el modelo, digamos, o una de las formulaciones posibles que va a estar por debajo de lo que vamos a hacer. Solo que nosotros lo vamos a hacer analíticamente, es decir, vamos a hacer trocitos. Vamos a contar la mentira de que existen partes
en una cosa que es fluida y está todo junto. Vamos a hacernos asociacionistas cuando creemos en la Gestalten, no solamente en terapia, sino en psicología de la asociación, es decir, que lo que percibimos no son elementos aislados, sino conjuntos con sentido. Nosotros haremos partes, mañana veremos una parte por la mañana, otra parte, pero lo que está por debajo sería eso. Y por último, otra manera de expresar esto de lo femenino y lo masculino, insisto que todos tenemos, algunos ya lo sabéis, pero me interesa que todo el mundo tenga este código, la actitud María y la actitud Teseo. La actitud María sería lo femenino, cada quien, y actitud Teseo el del Minotauro, el del laberinto, Teseo, con S. TH. No. Teseo. Sin H, Teseo. T-C-O. ¿Pero incluís en la polaridad de ella también? No, este es él. La polaridad de ella, actitud María. Sí, me refiero Él, actitud Teseo. Las dos actitudes dentro de la polaridad. Sí, del él, ella. Actitud María. Tiene que ver con la versión sufí del asunto de la Virgen María, conocida en la tradición católica, cristiana, de que la virginidad de María no sería tanto una virginidad vaginal, sino una virginidad de plan, de proyecto de vida. María, visto todavía como personaje externo, fue alguien que supo renunciar a su propio plan para entregarse al plan que la conexión con lo trascendente le traía a su vida, en forma de Gabriel, en este caso. Lo de menos siempre son los nombres, ¿no? Y en lugar de seguir con el proyecto que tenía después me casaré con José, no sé cuántos, toma la actitud esta que sería: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es decir, he aquí la esclava de la vida, hágase en mí según tu palabra. Eso para mí es la excelencia de lo femenino de cada quien. Lo que yo digo es que eso es una versión exotérica, exterior, de algo que yo entiendo que tenemos, todos nosotros y nosotras tenemos una parte María. Es decir, una parte que es capaz de entregarse a lo que la vida te pone delante que tú no has previsto. Y que cree que la vida siempre es más lista que yo. Que el camino que me está proponiendo la vida, me guste o no, es mejor que el que yo tengo para mí. Eso es: he aquí la esclava de la vida, hágase en mí según tu palabra. Cuando se muere mi hijo, cuando me despiden del trabajo, cuando me deja mi novia, cuando... Suena horrible. ¿Perdón? Que suena horrible. No es horrible, no. Bueno, es decir, hazme tuya, vida. Es un yo muy pequeñito. Yo. La actitud deseo es la actitud, es decir, es ir a propósito a buscar al bicho minotauro, pero sería a aquello que a cada quien nos da miedo, asco, es decir, y es otra manera de entender también la neurosis. Digamos que aquí la neurosis está entendida como el facturón que le pago a una mafia para que me proteja de que aquello que pasó de pequeñito, trauma, no vuelva a ocurrir. Y me inyecta tinta de calamar así, chuf chuf, para que no vea que es imposible que vuelva a ocurrir. Porque las cosas no ocurren dos veces, Heráclito. El agua no pasa dos veces por el mismo río. Pero es que además, si volviera a ocurrir algo parecido, resulta ser que yo soy adulto, no niño. Entonces la mafia esta se encarga de, no, tú eres niño todavía, no eres adulto, no, pero mira, yo soy grande, no, pero eres niño todavía, págame para que yo te protegeré de nada que hay que proteger. Entonces, la idea sería que si vamos a propósito a buscar
aquello que nos da miedo, miedo, asco, vergüenza, ¿eh? Aquello pierde mucha fuerza. Es decir, cuando acometo la tarea que necesito hacer en ese momento en mi vida, cuando me pongo masculino, en este sentido, como he pasado de tener el 33% de energía, de pensarlo, Dios mío, abrir aquella puerta, madre de Dios, lo voy a encontrar, no. Mira, imagino que la abro, Estoy aquí todo el rato. Versus ir y abrir la puerta. Normalmente, por lo mismo principio de antes, cuando yo voy y abro la puerta, es decir, activo el cuerpo en acción y activo el corazón, lo que me encuentre del otro lado ya no va a ser el tigre, digamos, normalmente, sino el gatito. No el león, sino el perrito, algo así, ¿no? Pues este sería un ejemplo claro de esto que yo llamo masculino, ¿eh? La capacidad de intervenir sobre el mundo, en este caso, intervenir sobre mis propios miedos. Vale, volveremos. Bueno, escucha, para que no se lo pierda quien venga después. Yo suelo decir que yo desde muy jovencito, yo empecé a hacer trabajo personal, digamos, con 17 años, pero había entrado en el mundo de lo que entonces se llamaba lo alternativo, que fue la palabra anterior a lo humanista y a su vez anterior a lo gestáltico. Con 14 añitos editaba unas cosas que se llamaban fichas de vida alternativa, que eran ahí nos conocimos con Ramón, el de Mallorca, que eran unas fichas que yo hacía, como con todo lo que entonces se llamaba eso, el mundo alternativo, ¿no? De educación alternativa, energías alternativas, medicinas alternativas, Y yo siempre me he preguntado, como tantos otros, ¿para qué estamos aquí, no? ¿Para qué hemos venido a este mundo? ¿Para qué estamos...? Hasta que hace unos cuantos años me encontró una primera formulación que desde entonces me tiene muy feliz y os la quiero compartir. No porque sea nada del otro jueves, pero a mí fue uno de los grandes insights de mi vida, ¿no? Y es algo así como que hemos venido a ser su cama. Es decir, sí, la cama de él y de ella. Es decir, hemos venido a trabajar para tener un corazón tan grande, en la línea de lo que veíamos ahora con Ibn al-Arabi, grande en el sentido de que quepa cualquier forma, que se haga una especie de corazón tan grande que sea una especie de cama para que él, que la desea a ella, baje y ella, que le desea a él, suba y a medio camino a nuestro corazón se encuentren, follen y tengamos un orgasmo cósmico. Es decir, yo creo que hemos venido aquí para ser su sede, para alojar dentro de cada quien a lo divino de él y a lo divino de ella. Desarrollar nuestra feminidad y nuestra masculinidad, es decir, limpiar nuestra masculinidad y nuestra feminidad de suciedad egoica de tal manera que la podamos santificar. Y cuando seamos santo y sano comparten campo semántico, es decir, vienen a significar lo mismo. Cuando la tengamos tan limpia en esta cama de nuestro corazón, ellos vendrán, follarán y entonces será una experiencia increíble. Bueno, esto medio prueba, medio en serio, es algo así. Es decir, si juntamos las dos, o sea, si él y ella follan de esta manera, tenemos un rombo, que es el origen del diamante. Si follan de esta manera, tenemos una especie de reloj de arena. Y si follan por la parte ancha, que es esta, tenemos
esta estrella de 6 puntas, que va a ser nuestro anagrama, el anagrama de este enfoque de la sexualidad, y que va a definir esas 8 puertas, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como los 8 aspectos que, en mi opinión, habría que considerar cuando abordamos terapéuticamente, como gustó de decir Teresa en la formulación del título, es suyo ese abordaje. Yo siempre la llamé sexoterapia gestáltica, y ella dijo, no, llamémosle abordaje terapéutico de la sexualidad. Solo que a mí me sobra un poco ello de terapéutico, porque habría que incluir ahí lo educativo, el trabajo social, el trabajo con otra gente, es un poco más que terapéutico, pero... Entonces, estas son las 8 etapas que vamos a recorrer en nuestro viaje. Mañana vamos a ir a 1 y 3. Saltamos la 2 porque la 2 tiene que ver, el lema es sexualidad es intimidad. Y técnicamente he preferido dejarla para el segundo encuentro para que vuestra intimidad esté más desarrollada, digamos. O sea, tengáis más confianza en el grupo, en mí, en el trabajo, y el espatarre que os voy a proponer que hagamos, el desnudar el cuerpo y el alma, sea lo más amplio posible, porque pueda ser lo más seguro posible. Entonces iremos al 1 y al 3, pero luego seguiremos viendo 2 y 4, 5 y 6, 7, siendo el 7 la sexualidad espiritual y el 8 lo sociopolítico de la sexualidad. Es decir, de alguna manera podemos decir que el 8 es el círculo en el que está inserta esta estrella. Es decir, el entorno, esa idea de que algunas de las cosas que escuchamos en consulta, en clase, no sé qué, no se entienden si no tenemos en cuenta cuándo y dónde se está dando eso. En qué país, en qué época, en qué contexto se está dando. Por ejemplo, esa vivencia de la homosexualidad, digamos, o esa vivencia de la pederastia, o del maltrato, o del abuso, o del no sé qué, ¿no? No es lo mismo que suceda en España 2020 que suceda en Nigeria, no es lo mismo que suceda en España 2020 que en 1940 en España. El factor espacio y tiempo, ¿no?, aplicado aquí. ¿Qué es lo que da el eje de ordenadas? Lo que da el contexto en el que todo lo demás se desarrolla. Esta sería un poco la idea, ¿no? Entonces, brevemente, lo tenéis en el libro, pero quiero repasarlo para que lo digáis todo junto, ¿no?, como una presentación. Os decía también que otra manera de verlo es 8 engaños, 8 entuertos que nos han contado. Nos han dicho que la sexualidad es coitalidad, solo coitalidad. Yo digo que no, que cuando decimos popularmente tener relaciones sexuales, deberíamos decir tener relaciones coitogenitales, y lo veremos ya mañana. Hay otros niveles: coital, genital, erótico, sensual, bioenergía, bioenergético, por ejemplo, kundalini, líbido, lo veremos ahí, ¿no? Pero ese es el primer engaño. No, no, no. Tú no tienes problemas sexuales, o sí, pero de lo que estás hablando es de problemas genitales. Señor eyaculador precoz. ¿No? Yo es que no tengo orgasmo. ¿A cuál de las diferentes posibilidades de orgasmo se refiere usted, joven? Ah, que existe más de uno, sí. Aprendemos, como, etcétera, etcétera. 2, sexualidad sí es intimidad, es decir, para lo que yo entiendo como verdadera relación sexual, coitogenital o no, es necesario, creo yo, sentir la vulnerabilidad, la actitud María, deshacerse y mostrarse deshecho, roto, pequeñita, frágil, y poner la cabeza para que me hagas daño si tú quieres,
Y esa misma fragilidad que te muestro cuando no me haces daño, me pone Cantiduki. Eso es un poco, a esa intimidad, ya lo veremos, ¿no? Lo relacionado con las vergüenzas, los tipos de vergüenza. 3. No la sexualidad, sino las sexualidades. Y aquí esto toca mucho este punto 8. Hay un virus, además del coronavirus, famoso que estamos ahora, hay un virus mucho peor, que es el pensamiento único. Es decir, dejar de considerar que tantas cosas son plurales y hablar solo en singular, creando una existencia que no existe. Por ejemplo, no existe el trastorno bipolar, existen los trastornos bipolares. No existe la depresión, existen las depresiones. Y en función del tipo de depresión habrá, por ejemplo, un antidepresivo adecuado o no. No existe el orgasmo, existen los orgasmos, etc. Es decir, como uno de los peores chungueces del patriarcado es que nos obliga a pensar singularmente, como si solo hubiera una cosa de la especie. Y no, siempre hay varias, o muchas veces hay varias. Y también aquí, no hay una sexualidad mejor que otra, intrínsecamente hablando. No es mejor la hetero que la homo, la auto que la altero, la no sé qué, que la poliamor que el monoamor, o al revés, es como... Hay más factores en juego que hay que considerar ahí. Pero es muy importante pensar pluralmente, dejar de pensar que mi sexualidad es mejor que la tuya, básicamente, ¿no? Soltar el narcisismo ahí, ¿no? 4. Lo disfórico. Es decir, el engaño es que la sexualidad está puesta ahí para que nos dé placer. ¿Pero qué es el placer? El placer es lo que ocurre después del dolor. Entendiendo aquí dolor, no en el sentido sadomasoquista, sino disfórico. Es decir, no disfrutamos más en el presente porque tenemos un histórico de cómo hemos aprendido las cosas referentes a la sexualidad y a la afectividad y a las dos cosas juntas. Tenemos traumas, tenemos historias detrás, hemos sido abusadores o abusados, hay engaños. Si eso no lo limpiamos, el acceso al placer en el presente, queda chungado, queda jodido. Esta es la idea, ¿no? 5. La gestión del deseo. Entre adultos, para mí ese es el límite, como decíamos hasta aquí, tout est possible, tout est permis. Todo es posible, todo está permitido, si tú y yo acordamos aquello. Es decir, se puede manejar el propio deseo de una manera clara con las cartas boca arriba, siendo honesto con lo que yo quiero, en lugar de jugar a la divina me. Volveremos. 6. Edipo, claro. No se entiende la sexualidad que yo tengo con los hombres y mujeres si no entiendo un poco más la historia con mi papá y con mi mamá. Y eso que parece como que, en fin, tontería de psicólogos locos y tal, ni hablar. Pero es mucho más profundo, no se trata del deseo, ya lo veremos, ¿no? Hay un trabajo que he encontrado el texto, así que os lo voy a traer por primera vez, lo he recuperado. Paco Peñarrubia, aquí vamos a trabajar nosotros con las cartas de deseo, ¿no? Digo porque ya tenéis en el libro, al padre y a la madre, ¿eh? Mujeres cruzadas, mujeres al padre, hombres a la madre. Paco Peñarrubia trabaja aquí sobre la polla de papá, el coño de mamá. Y les hace hacer un escrito a la gente sobre las mujeres, la polla de papá y a los hombres el coño de mamá. Y tengo el librito, que me lo he encontrado repasando apuntes, así que cuando nos toque el tema voy a traerlo para que leamos algunos de sus textos que son maravillosos. 7. En el centro de todo está lo espiritual.
Es decir, la sexualidad es una vía regia para acceder a lo espiritual entendido como conciencia de algo más grande que yo y empoderamiento, gozo o descanso en ello. Digamos, la sexualidad practicada de determinada manera nos abre a la experiencia de ser un yo colectivo, un yo que en el nosotros no pierde sino que gana. Algo así. Y por último, lo sociopolítico de la sexualidad, cultural, que es lo que os decía. No podemos entender lo individual ni lo interpersonal si no entendemos si no tenemos en cuenta, si no consideramos el contexto. Este resumidamente va a ser nuestro plan de viaje. ¿Vale? Iremos. La ventaja que tiene el posgrado, para mí, con respecto a otros formatos, es que vamos a tener tiempo. Otra cosa que viene a cuento y que me gusta decir porque siempre está por ahí, este trabajo de la sexualidad tiene la misma edad que tendría mi hija María, que murió con 12 años, teniendo yo 35, ella tendría ahora 38. Y bueno, para mí ha sido la experiencia más importante de mi vida, desde luego, lo que yo más puedo decir un antes y un después, en muchos aspectos. Dos, básicamente. Una, se me fue el resentimiento con las mujeres, cosa bastante inaudita en un hombre, por lo que yo tengo visto. Y dos, abrió lo espiritual de un modo que aún hoy perdura, de diferentes intensidades. Y ahí había, digo por lo del tiempo, en esa época había un anuncio en la tele que era el del Renault Megane, que era el primer monovolumen que salía, y decía, el verdadero lujo es el espacio. Yo pensaba, no, el verdadero lujo es el tiempo. Entonces, volviendo aquí, las ganas que yo tengo, mis ganas, son de tener tiempo para abordar cada uno de estos aspectos como con calma, largamente, abordando los diferentes aspectos de lo contemplativo, lo experiencial, lo personal, lo profesional. Ese es mi propósito para... Digamos que por eso estoy yo aquí esta noche, por decirlo así. Y nada más, vamos a dejarlo ahí. Nos vemos mañana a las 9. Aviso, no recuerdo, perdón. Que es un horario rarito para esto de la Gestalt, ¿eh? Vamos a trabajar 10 horas mañana. ¿Podemos dejar aquí libretas? Vale. ¿Ahora está grabando? Bueno, buenos días. Un par de cosas previas. Os envié esta mañana por correo una imagen rectificada y ampliada de lo de ayer. Es que el patriarcado es terrible, ataca cuando menos te descuidas, ataca, ¿no? Y a mí me atacó ayer y me olvidé otra vez de lo de abajo, es la falta de costumbre, ¿no? Es decir, que... bueno, tenéis la foto en el mail, pues espera. Es decir, este sería claro en medio, aquí estaría delante, que es el contacto, aquí detrás, que es la retirada, arriba estaría el mundo B masculino, pero aquí estaría el mundo B femenino, que es lo que ayer me lié. Y aquí estaría el mundo A. Es decir, que vivimos en medio del supramundo y del inframundo, como decían los griegos. Tan espiritual, tan mundo B, para utilizar solo ese código, es lo de arriba como lo de abajo, ¿eh? La luz y la oscuridad. Digamos, Samos, Yin y Yang, etcétera, 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 ¿no?
y en lo espiritual aquí estaría el Dios y aquí estaría la diosa. Aquí estaría la trascendencia y aquí estaría la inmanencia. ¿Y Eros Thanatos también? No. No. Luego entramos en eso. Ese sería otro mapa en donde es una de mis divergencias teóricas con Claudio Naranjo. Aunque en realidad no es tan divergencia porque creo que hablamos, claro, de dos aspectos distintos. Ahora cuento, pero claro, de hecho todo es cuestión de perspectiva, ¿eh? Lo que vamos a hacer aquí, estos son como ojos, ¿no? Como puertas, como miradas. Son 8 miradas que vamos a hacer hacia el núcleo del asunto, que es lo que estuviera yo en mi terminología sería la sexualidad espiritual, pero una sexualidad espiritual como el éter es el quinto elemento, es decir, cuando el éter contiene en sí mismo la tierra, el agua, el aire y el fuego. La quinta esencia, pero no como algo que sin la tierra, sin el fuego, no llegamos ahí, pues algo así, lo espiritual como recorrido, depuración y limpieza de los otros 6 aspectos. La espiritualidad que yo propongo, por lo tanto, en ese sentido es una sexualidad tantrista, pero en el sentido, vimos ayer, ¿no? La palabra tantra es un poco, en realidad tantra es un tipo de yoga, ¿eh? Y yoga significa unión, es una manera de religar lo de aquí con lo de allá, es decir, lo de aquí, uy, ya me he liado. Lo de aquí con lo de allá y lo de allá. Lo espiritual con lo material, ¿no? El mundo A con el mundo B, digamos, ¿no? Pero a su vez se adscribe, digamos, a una de las dos maneras principales. Alguien levantó la mano, perdón. ¿Eso es porque voy deprisa o porque no entiendes? Bueno, bien cosas, pero un poco sí. Vale, ya le doy. Has dicho el mundo A es en el centro. Sí. Y entiendo que luego es mundo B y mundo B. Sí. B1, B2 o... B de arriba, B de abajo. B de arriba, B de abajo. Vale. Y sería también la cosa de lo espiritual, ¿no? El trabajo del espíritu, el trabajo del alma. No, cuidado con esas palabras. El problema de los términos es que tienen campos semánticos y pertenecen a paradigmas, es decir, a conjuntos de conceptos. Entonces, según en qué contexto lo digamos, espíritu y alma sería lo mismo. Según en qué contexto alma corresponde a lo que nosotros llamamos emoción. Depende de las escuelas, es decir, son términos muy complicados, ¿no? Yo llamo alma al cuarto elemento, es decir, a el principio de lo espiritual. Cuando alguien consigue estar en la misma unidad de tiempo y espacio, por ejemplo, aquí y ahora, esta mañana, a las 9:11, a la vez en mi cuerpo, mi corazón y mi cabeza, le abro la puerta al alma. O sea, para mí la expresión más sencilla de alma, como la puerta de lo espiritual, sería cuando yo puedo ser 3 a la vez. Cuando me enamoro de Trinity y soy Neo más que Mr. Smith, digamos, y soy esencia más que ego, cuando, ¿no? Pero cuidado, mejor no utilizar esos términos. ¿Y espíritu para mí mapear en tu concepción también como lo... Es decir, espíritu es lo que se abre con el alma. El alma sería como la forma primitiva de lo espiritual, por decirlo así, en ese contexto. Pero claro, si nos vamos a los antiguos se hablaba de cuerpo y alma, que es otra historia. Porque yo no creo en la separación cuerpo-alma. Yo creo que el alma está en el cuerpo y el cuerpo está en el alma. Y ahí va. Hay como dos grandes corrientes de lo espiritual, la corriente apolínea y la corriente dionisíaca. Siempre los nombres, recordad, son aprox, son
Decían una vez a Rumi, un poema de Rumi, que hay un sufi que está en un jardín meditando y le preguntan, ¿y cómo estás meditando en un jardín tan hermoso? Dice, porque yo lo que estoy viendo son los símbolos de los símbolos de los símbolos. O Matisse, que decía, yo no pinto las cosas, pinto lo que hay diferente en cada cosa, que aparentemente es igual, ¿no? Ese tipo de matices. Pero bueno, simplificando mucho para no liarla, en honor a los que no me entienden, dos corrientes principales, la corriente apolínea, la corriente dionisíaca, la corriente ascética y la corriente tántrica, porque aquí dionisíaco equivale a tántrico, gestáltico de un cierto modo, y lo ascético corresponde más bien a lo apolíneo, corresponde a lo ascético, que son esos dos principios meditativos. Uno es el neti-neti, es decir, yo no soy ese contenido, yo estoy meditando y aparece un pensamiento, yo no soy ese pensamiento, yo no soy esa emoción, yo no soy ese estado de ánimo, yo no soy eso que aparece en la conciencia, yo soy otra cosa que los contenidos de la conciencia, el vacío que subyace, pero vamos, yo no soy eso, es la desidentificación, también con los yoes. Yo no soy solo el Albert que viste de rojo, yo no soy solo el Albert nazi, yo no soy solo el Albert bueno, yo no soy solo... Y la otra es, yo también soy eso. Una es la vía renunciativa. Apolo significa el que acierta con el arco desde lejos. Es decir, la vía apolínea es una vía que implica distancia de. Dionisos es uno que se entrega a la experiencia. Entonces, yo no soy eso, o yo también soy eso. Yo también soy ese pensamiento, yo también soy ese hijo de puta, yo también soy ese tonto, yo también soy ese bello, yo también soy ese ridículo. Entonces, el tantrismo, desde ese punto de vista, sería como la versión hindú de lo que en Oriente llamamos dionisismo, en lo que en Occidente llamamos dionisismo. Y Claudio cuenta que cuando, creo que es Alejandro Magno, que llega a la India, que va con su comitiva de sabios, los dionisíacos se sienten muy hermanados con los tantristas en la India. Es como si se sienten como que están hablando de la misma cosa, ¿no? Que es, entrégate a la experiencia, que es... Pero creo que me perdí un poco, estábamos aquí, ¿no? Bueno, el cuadro está claro entonces. Lo que quería añadir es este error patriarcal mío de ayer, de que el mundo B no es solo lo que está arriba, también es lo que está abajo. A mí me parece, Wilber es muy genial para algunas cosas, creo que es un 7, a veces se pierde, pero este asunto de la inmanencia es un concepto profundísimo. Es decir, que lo espiritual no es estar en otro sitio que este, ni en otro mundo que este, ¿no? O en otro tiempo que este, sino estar aquí lo máximo posible. Porque quien está aquí lo máximo posible está en una presencia que crea un estado de conciencia interno y a veces por contagio externo, que entonces crea otro mundo, que trasciende. Es decir, cuanto más inmanente soy, más puedo trascender. Porque las polaridades, yo creo que esto es una de las genialidades de Jung, no son líneas, son círculos. O sea, las polaridades se tocan. Cuanto más inmanente soy, en lo profundo de la inmanencia, me encuentro con el principio de la trascendencia. Y cuanto más trascendente verdaderamente soy, cuando me voy a otro lugar, caigo en la cuenta de, como dice Leonard Cohen, cariño, yo ya he estado aquí. De que ese otro lugar en realidad es un lugar en el que yo ya he estado, que no es tan otro. Un poco, bueno, más o menos. Buenos días. Decías antes, ¿sí? Carlos, decías, ¿no?, que el dionisismo
son de la vida del Tantra, de la Gestalt, como un poco de qué escuelas de aquí y de lo apolíneo, que escuelas ejemplo, que sigan un poco. Pues ahora no se me ocurren más, me parece. A ver. Escuelas o tradiciones, entiendo que el hinduismo... Depende de qué versión del hindú. Por ejemplo, lo vemos de otra manera. O sea, por ejemplo, ¿cómo se llaman estos de la India que están sentados encima de la pierna? Ascetas, sí. O sea, la gente que por ejemplo, la espiritualidad de quien se va a la cueva de la montaña para encontrar la jesiquia que decían los padres de la iglesia, retirarse para encontrar a Dios dentro de uno mismo, que en realidad es encontrar al diablo, claro, que es lo primero que se presenta, y de ahí nace el eneagrama, es decir, Antonio y otros padres y madres, por cierto, de la iglesia, de las que se habla mucho menos, son gente que en el siglo IV, cuando Constantino dice, a partir de ahora la religión del Imperio Romano será la cristiana, y hace fuca, junta poder y religión y hasta hoy. Y entonces hay una gente más sabia, más trabajadita, diríamos en nuestro lenguaje, que dice, esto no es lo que dijo un tal Jesús. Esto no es mi cosa. Yo me voy a... Entonces se van al desierto, sobre todo Egipto, Siria, y se retiran a cuevas. Y ese movimiento, esa búsqueda interior se llama esiquia, que es buscar lo divino en mí, digamos, ¿no? Pero cuando busco, es decir, lo divino como lo más limpio de mí, lo que en el eneagrama llamamos esencia, lo que no es ego. Pero, claro, es que hay tantas cosas que contar, bueno, ya eran saliendo. Cuando intento encontrar lo que no es ego, con lo que me encuentro es con el ego. Es decir, empiezo a observar que hay patrones repetitivos que me atacan y hay una cierta relación entre ellos. Y de todo ese trabajo de siglos, claro, van a hacer el eneagrama. Van a hacer los 7 pecados capitales, de donde nacerá el eneagrama, ¿no? Pero ¿qué son? Es decir, son 7 maneras sistematizadas de que me alieno de mí. Y en ese sentido esa alienación se le llama diablo en la tradición cristiana. Es cuando no soy yo, sino que algo automático, la máquina Gurdjieff me posee. Y esa posesión de algo que hace las cosas que no soy yo, que siente cosas que yo no controlo, que piensa cosas que no controlo, que hace o deja de hacer cosas que no controlo, resulta que van estudiando, pues este sería un grupito, a esto le voy a llamar ira, a esto le voy a llamar orgullo, a esto le voy a llamar gula, a esto le voy a llamar lujuria. A ver, pero no soy yo, pero también soy yo. Sí, pero no mando yo. Es decir, a ese sentido, ellos le llamaban en esa tradición diablo, nosotros le llamamos ego. Volveremos sobre eso en todo caso, para no alargar ahora. ¿Qué pasa? ¿La risa? No, que estoy yo aquí apuntando ya lo del domingo. Entonces, no sé qué día digo, nada, perdón. Vale. Me paro aquí de momento. Esto es lo que quería aclarar. Tema libros. Los libros van a estar aquí todo el fin de semana y tal como os dije, os traje 5 como referencia. Lo mismo para enfocar, son diferentes lenguajes en torno a la sexualidad, diferentes approaches, ¿no? Diferentes acercamientos, diferentes maneras de mirar lo principal desde diferentes lugares, ¿no? Hay 2 que quieren representar las 2 grandes tradiciones orientales que dan una alternativa a la manera occidental, clásica de entender la sexualidad, que es lo que se estudia en las formaciones de sexología clásica, que son el Tantra y el Tao. Tantra, por supuesto, hay mucho. A mí me gusta mucho Diana Richardson,
Tantra, amor y sexo, lo tenéis en la foto, el corazón. Si no me equivoco, ella es discípula de Osho, creo, ¿sí? Y me gusta mucho la manera que tiene de exponer la cosa, porque... De Osho y de Barry Long. Este no De le conozco. Osho y de Barry Long. Barry Long no sé quién es. Bueno, es otro maestro... Tántrico. Creo, tántrico, sí, maestro creo australiano. Vale, este no le conozco. Va. Bueno, ¿por qué os recomiendo este? Porque para mi gusto junta muy bien la profundidad y la practicidad. Aclarar otra vez, aunque ya lo veíamos, que el tantra de entrada no tiene nada que ver con el sexo. El tantra es una cierta manera de practicar básicamente la respiración y las asanas, las posturas, para conectarse con el cosmos, para religar. Así como en nuestro mundo occidental lo que se ha llamado religiones son como productos que nos han vendido para religar lo mundano y lo espiritual, digamos. Allí en Oriente hay diferentes tradiciones y una es esta. La parte que tiene que ver del tantra con lo sexual se le llama maituna, que es otra cosa. En Occidente tenemos una versión muy pornográfica, digamos, por decirlo de alguna manera, del tantra. Es decir, la gente busca el tantra como una manera de follar de manera diferente, lo cual está muy bien, porque mucha gente se está beneficiando de eso, pero no solo. Y otra corriente que se conoce mucho menos es el Tao sexual, que tiene tanta potencia en ese sentido, hasta donde yo sé, como el Tantra. Y os puse aquí la pareja multiorgásmica, pero sobre todo el autor Mantak Chia. Tiene la pareja multiorgásmica, el hombre multiorgásmico, la mujer multiorgásmica, pero sobre todo es, otra vez, es muy práctico, muy útil, da muchos consejos, técnicas y tal, para mi gusto, sin perder lo más importante de lo esencial. No es un... Por ejemplo, hay otro librito que se llama el Tao del sexo, que te describe un ritual chino, de las flores de jade y no sé qué historia, y sí, es precioso, pero es un cuento. Esto como lo aplico yo. Y aquí hace un poco más de puente. Luego tenemos un antiguo libro, Julius Evola, Metafísica del Sexo. El señor, cuidado, Julius Evola es un teórico del fascismo. ¿Del Fascismo. Solo que no le gustaba ni Hitler ni Mussolini. Decía que el verdadero fascismo no era ninguna cosa. Es decir, es un rarito. Y tan rarito es que se puede leer, aunque con el fascismo no te guste ni un pelo, porque lo que dice es un cojito, es un filósofo. Y lo que dice, sobre todo en este libro, es el que yo conozco, es muy bueno. Y aquí no, la parte política ya verá cada cual lo que hace, ¿no? Otro que está a la altura, para mi gusto, de toda esta gente es José Antonio Marina, el gran educador, pedagogo, filósofo español, que tiene el rompecabezas de la sexualidad, que da una visión muy profunda, muy serena, muy clara, por ejemplo, la diferencia entre sexo y sexualidad. Es más en la línea, si lo que hace es juntar espiritualidad y sexualidad, entendido como genitocoitalidad, lo que hace es ligar un poco la perspectiva de la sexualidad más pues, con lo social, con lo pedagógico, ¿no? Y luego está este libro que es muy interesante porque te explica la historia de la sexualidad. Y bueno, a mí me gustó porque es muy amplio, explica tanto cosas orientales como occidentales. Están ahí en algún descanso o así, o mediodía o así, los ojeáis por si os interesaran. ¿Vale? Bueno. Sí. Aparte del tuyo, ¿no? Bueno, claro, sí, pero el mío son los apuntes del curso. O sea, el mío sí que os pido que lo leáis, porque, digamos, es la base de lo que vamos a hacer. Está explicado de manera más amplia todo lo que vamos a hacer, y leerlo significa, por una parte, que yo puedo irme más a improvisar cosas, que cuento con que tenéis una idea. Por ejemplo, cuando yo digo lo disfórico de la sexualidad, ¿a qué me estoy refiriendo? O cuando hablo sobre el Edipo, ¿a qué Edipo o a qué Edipos me estoy refiriendo? Porque hay varios Edipos, etcétera, etcétera, ¿no?
¿Alguien? María. Nada, que de lo anterior, simplemente agradecerte el apunte, porque yo me quedé con las ganas de comentártelo y de contarte sobre... Sí, Y sí, si sí. te ha pasado así, gracias. Qué bien. Sí, yo digo, como no estemos muy atentos, bueno, yo al menos cuando no estoy muy atento es una secuela, porque son muchos siglos de bombardeo ideológico al respecto, ¿no? Bueno. Descubrí una diosa que es Perséfone, que antes del patriarcado no está raptada ni violada y llevada al submundo, sino que es ella quien siente, es la diosa de las flores, de la primavera, de tal, y siente curiosidad por cómo sucede todo eso y busca el origen metiéndose ella voluntariamente en el submundo, no raptada, violada y metida dentro. Interesante. Y es esa historia, ¿no? Ese submundo, ese buscar el origen del territorio de la diosa, ¿no? Claro, claro. Los griegos hacían una iniciación que se dice que seguramente es la que estaba en los misterios órficos o en los misterios de Eleusis, que era, o sea, habían como agujeros de la tierra que le llamaban plutonium. Y entonces la cosa era que descendían, se dice que con un sacerdote, yo creo que seguramente, o sacerdotisa, y la cosa era tumbarse y no hacer nada. Eso es la actitud María, que hablamos en una versión. Dejarse poseer por los espíritus, los dioses. Y parece también tomarse algo. Claro, casi siempre hay algo, pero al respecto os aseguro que... No se sabe muy bien el qué, sí, pero algo se toma. sí. Cornezuelo de centeno parece ser, pero yo llevo desde 89, pues ya 30 años, trabajando la espiritualidad sin nada. Con alteradores naturales de la conciencia, como la identificación extrema, el silencio, el trabajo con la transferencia, el no hacer, aprender la diferencia entre no hacer nada y hacer nada, que no es exactamente lo mismo. Y no hace falta la sustancia para entrar en el otro, te lo aseguro. Y hay suficiente experiencia al respecto como para ver eso, ¿no? No es nuestro tema, pero yo tengo una cierta opinión sobre el trabajo con sustancias y sus pros y contras, ¿eh? Ya hablaremos en otro momento que no esté grabando. Bueno, eso no es mío, ¿verdad? Os dije ayer que íbamos a hacer meditación, cuerpo que busca el corazón, explicación, digestión y cambio de gorro de la persona al profesional, ¿eh? Es decir, os dije que la secuencia que íbamos a hacer era fuego, tierra, agua, aire. Pues no. Vamos a empezar por el aire, un poco, para que luego la secuencia entre fuego, corazón, tierra sea sin palabras. Me parece mejor. Y otra cosa que no quiero olvidar es que a nivel del horario de hoy está puesto que terminemos a las 9 de la noche. Eso son 10 horas de trabajo. Yo lo puse porque quería curarme en salud. O sea, quería tener el tiempo suficiente como para tener lo que yo ayer os decía. Calma, amplitud, pausa. Pero la experiencia cuando he trabajado 10 horas, yo a veces pero la gente me mira con unas caras muy raras, aparte. Entonces, yo diría que vamos a terminar entre las 8 y las 9. Ya aviso, porque depende de cómo estéis, cómo esté yo. Si podemos, nos alargaremos. Para mí no es cuestión de recortar, de dar menos en el sentido de tiempo, sino que la experiencia es que a veces a las 8 estamos todos, y particularmente vosotros, que no tenéis la obligación que yo siento, pues cao. Entonces, acabaríamos antes, simplemente. Ya veremos, ¿no? Entonces, vamos
aire, palabra, teoría, que la cabeza entienda, para que se pueda... You can lift your head on, ¿no? Para que se pueda quitar como un sombrero y se pueda quedar colgada ahí y entremos más experiencialmente en el asunto. Antes entendamos primer infierno, ¿no? Es decir, primer entuerto, primer engaño. Yo tengo sexo o yo hago sexo. Mentira cochina. El sexo ni se tiene como una lavadora o un armario o el último iPod, ni se hace en el sentido de que el verbo hacer implica una actitud activa que no siempre es la más conveniente en lo que yo entiendo y vamos a ver como sexualidad. El sexo se vive, en todo caso. A veces hay una parte más activa, a veces no, pero... Es decir, en una sociedad consumista como la nuestra, la sexualidad se ha convertido en un producto más, que se compra en Carrefour, o en el Corte Inglés, o en MediaMarkt, ¿no? Las maquinitas de... El Satisfyer famoso, por ejemplo, por cierto, maravilloso aparato, no sé si lo conocéis, pero... Chicas, quien no lo conozca, que lo pruebe. ¿Cuál? ¿Cómo se llama? El Satisfyer es un masturbador, pero que parece que funciona. Yo todo lo que he oído, leído, me han contado, guay del Paraguay. Yo todavía no he probado, pero estoy cerca. Pero, hablo del producto, digo, a veces se equivoca, la sociedad, el sistema se equivoca y hace algo bien. Parece que esta vez lo hizo bastante bien por lo que yo tengo oído. Pero, aún así, implica un centramiento en lo genital que te puede sacar de una actitud más amplia, que es a donde vamos, ¿no? Entonces, incluso cuando lo hace bien, hay problemas. El problema es lo sutil, porque te está diciendo el punto más importante es el clítoris, o el punto más importante en el hombre es el pene. Y no exactamente, ¿no? En el libro veréis, yo no me he atrevido todavía, Dios me libre, Diosa me libre, mejor dicho, a categorizar las etapas o fases de la sexualidad femenina, no creo saber suficiente, pero sí de la masculina, y ahí hablo, ya lo veréis, de 4 etapas. Una es la sexualidad, la etapa del actor porno, en el que el hombre lo que siente es que la única zona o parte hedónica, es decir, susceptible de placer, de mí es el pene. Todo pasa por el pene. Bueno, por eso digo actor porno, no sé si habéis visto porno del clásico, en el que del tío solo se ve la polla. Pues es como, o sea, una sexualidad en que todo pasa por lo genitocoital. Porque el hombre vive que toda mi única parte placentera es el pene. Segunda fase, yo lo comparo con los vinos, porque yo soy un gran amante de los vinos, y esta primera etapa son lo que se llaman vinos verticales. Por ejemplo, el Sauvignon Blanc, vinos así tipo ácido que te entran y dicen ¡fuc! Verticales es porque lo bebes y ¡glupa! O sea, no tiene recorrido horizontal, va directo a... ¿no? Segundo es cuando ya entramos en las garnachas, Shiraz, son vinos que horizontalizan el sabor, marcan más los taninos, entonces los laterales de la lengua se notan más y cuando están bien hechos no pican, pero hacen así. Entonces, aplicado a la sexualidad sería en la segunda fase en la que el hombre empieza a descubrir que hay otras partes en sí mismo que también son placenteras, desde el punto de vista más literal, pues el cuello, el torso de la oreja, los hombros, no sé qué, no sé cuántos. La erección pierde importancia y a veces ahí se producen muchas disfunciones eréctiles, porque la energía es como que se repartiera. Cuando está en el pene está mucha cosa en un sitio muy pequeño.
cuando entras en la segunda fase, que horizontalizas, empiezas a que en la relación genitocoital de cama o no de cama, empiezan a participar más partes de ti. Entonces, claro, la energía, es decir, la zona a repartir es mucho más grande. Y eso es lo que buscamos, pero a veces el efecto es que la erección o baja o se pierde. La tercera fase, si la primera era solo es hedónico mi pene, la tercera es todo yo soy un pene. Una vez lo has soltado en la segunda fase, hay una tercera y en que el nivel de excitación puede darse a veces en el hombro o en el pecho o en la nalga del culo, tanto como en el pene. Y la cuarta es lo que sería la sexualidad espiritual, en que ahí no importa nada. Pura entrega, puro hacer, puro dejarse hacer, puro no estar quieto, estar bla, blu, bla, es decir, aprendes lo que Bach hacía con la música, hacer música para alabar, él decía a Dios, alabar lo divino, es decir, hacer el amor como una manera de contribuir a la obra divina, de regalarle al mundo la energía que parece ser que solo los humanos y humanas sabemos generar, que es el o los orgasmos. Entonces, cuando tenemos orgasmos, los dioses y diosas se ponen muy contentos, porque ellos no tienen cuerpo, nosotros sí, bueno, supuestamente, a saber, ¿no? Pero, entonces en esa cuarta etapa ya no importa si entra el pene o no entra el pene, si es más o es menos, si estoy arriba o estoy abajo, porque lo único que importa es que me he hecho tan sensible a lo que nosotros llamaremos eros, a la energía, que se pone tan bonita en la cama, esa energía tan clara, la siento con tanta claridad, que ya la respiración se me lleva y me entrego a esa cosa que los franceses llaman petite morte, pequeña muerte, a un dejar de ser yo que no es sin mí, sino conmigo. Un poco esa diferencia que en Gestalt vemos entre confluencia y trascendencia. Confluencia es cuando nos perdemos en un nosotros, trascendencia es cuando activamos el yo colectivo en el que yo también soy nosotros. Yo puedo sentirme en un nosotros en que el yo no pierde, sino que gana. Esto es un poco la perspectiva. Entonces, pausa. Perdona, Albert, es que Sí, claro. he hecho como una conexión que igual es como errónea. Y es, dijiste que en el segundo punto, cuando deja de estar centralizada la energía en el pene y que empieza como es cuando empiezan a puede haber una disfunción eréctil, por ejemplo. Y entonces yo he conectado y digo, igual erróneamente, digo, es como que para llegar a esa cuarta fase, pasar por una disfunción es que estoy ampliando. Claro. Sería algo así. Es el otro, como un paso previo. Claro, es el otro lado de disfunción eréctil de la que no habla la sexología Eso tradicional. quiero decir, que igual es, hostia, pues sí está muy bien, ¿no? Claro, ahí hay que ver caso por caso y Pero puede ser. Pero puede ser, claro. No puede ser, no, es yo okay. Doy fe. Sí, hay disfunciones eréctiles entendidas como pérdida provisional, no eterna, de la erección o de la fuerza de la erección, que suponen no una pérdida sino una ganancia. Porque es como que por dentro te obligan a... Los hombres somos seres muy simples, ya lo sabéis. Te obligan a decir, entonces tengo que buscar por otro lado, vale, voy a buscar, joder, putada, vale, y voy a buscar por otro lado, vale. Es como que funciona como gasolina para explorar otras maneras, ¿no? de gozar o a solas o acompañado de un hombre, de una mujer, bla, 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 bla. Sí. Y, por cierto, pero amplio de los vinos. Si el primero era el vino vertical, Cabernet, segundo Syrah, Garnachas, el tercero son
es decir, cuando todo yo soy un falo, todo yo soy un pene, es decir, me da tanto gusto que me rasques la cabeza con tus uñas, que me hagas una felación. Estos son los grandes vinos. Por ejemplo, Chateau Petrus o la ermita en el... Vinos que cuestan más de 500 euros, para entendernos. Son vinos muy... O sea que bebértelos es Dios. Por lo que no sabes decir diosa, pero dirías... Es una cosa maravillosa. La cuarta son lo que se llaman vinos espirituales. Que es un nombre que se aplica en los vinos. Es cuando el vino ya no es vino. Como con la sexualidad, como cuando la sexualidad, entendía el sentido popular de la palabra, ya no es solo sexualidad que se convierte, pues eso, en un rezo, ¿no? Pues si los derviches giróvagos rezan bailando, los sufíes rezan cantando, los Rat al-Fateh Ali Khan reza cantando, los baúles de Bengala también, hay gente que Bach lo hacía componiendo música, etc. Pues hay una posibilidad de rezar follando, en donde no se sabe muy bien qué es follar y qué es rezo. Y aplicado a los vinos, yo el ejemplo más claro que tengo es un Pedro Ximénez, creo que es una ermita, reserva de la ermita, no sé qué, de 1947. Es decir, es un vino que tiene, bueno, pues 50, 60 años o más, ¿no? Pedro, no sé si conocéis el mundo del vino. Pedro Ximénez es una uva muy dulce. Es el vino dulce que se toma después de comer a veces, muy dulzona, más bien. Aquí el azúcar se fue, no hay azúcar. O sea, el vino se ha comido el azúcar, el alcohol se ha evaporado, el azúcar ha hecho todas las fermentaciones posibles y lo que te tomas es un néctar. Una cosa indefinible, pero que no dirías nunca que es Pedro Ximénez. O sea, no se parece en nada a al mismo vino si te lo hubieras tomado en el año 47. A eso me refiero. Es como que es una cosa indefinible con palabras. Bueno, los enólogos saben hacerlo, ¿no? Huele a no sé qué, frutos del bosque, bla, bla, pero lo normal es se transformó en otra cosa. A eso me refiero con esa cuarta etapa. O con este centro. O sea, centro al que no se puede ir directamente. In mezzo dal cammin della mia vita mi ritrovato con selva oscura dove la dirita via era smarrita. Es decir, en medio del camino de mi vida, en Dante, la Divina Comedia, me encontré con una selva oscura donde no se podía ir directamente. Pues algo así. Para llegar a quien quiere llegar aquí directamente, enloquece, se vuela o miente. Bueno, miente para mí, yo no me lo creo. Yo creo en llegar ahí después de haber experimentado cómo la sexualidad no es solo coitalidad, de haberte muerto de vergüenza y corrido de gusto, de deshacerte completamente en brazos del amante, no sé qué, después de haber experimentado que supuestamente si yo soy heterosexual también hay una parte de mí homo, una parte guante, una parte queer, una parte no sé qué, que sí, me gusta la ternura, pero también la violencia, según cómo, bla, bla, bla. Todas las sexualidades, todos los modos de desear que hay en mí, después de haber hecho el recorrido, haber limpiado, hecho la catarsis, la limpieza de, por ejemplo, lo que os contaba ayer, ¿no? Yo creo que todos los hombres estamos resentidos con las mujeres. Todos los hombres que yo he conocido, y han sido en 40 años unos cuantos, y me incluyo, tenemos un sentimiento estructural. Y lo veremos cuando entremos más en teoría, pero en la primera fase de la ontogénesis, del hacerse persona, lo que Javier Arenas llama la fase del huevo, cuando uno está con la mamá, cuando la función paterna aún no ha entrado, hay una diferencia muy importante entre ser un hombre o una mujer, un niño o una niña. Ambos compartimos que ahí la cuestión es fusión-identidad. Es decir, o me fundo contigo y estoy en el paraíso maravilloso, pero no soy yo,
o soy yo, pero entonces pierdo el paraíso que eres tú. Es decir, te quiero, te odio. Te quiero, te odio. Te quiero, te odio. Sí, no. Sí porque se está muy bien aquí, pero no porque dejo de ser yo. O soy un niño eterno. No porque me muero, pero me seco aquí. Entonces, una diferencia muy